Continuamos entonces con la epístola del apóstol Pablo a Tito y esta vez tocaremos el versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Padre Celestial, háblanos en esta mañana a nuestros corazones, que seamos enseñables, que tu palabra nos hable, nos corrija, nos anime, porque es por medio de ella que tu pueblo es edificado. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La importancia de dirección sabia y colegiada. Tito capítulo 1, versículo 5, el texto que ya hemos leído. Casi no podemos hablar sin hacer referencia a un dicho, a una expresión local, un refrán que dé más claridad o énfasis a lo que estamos hablando, sea por similitud o por contraste. Y entre estos dichos o refranes hay algunos que son muy conocidos. No son exactamente iguales, pero dan la misma idea. Son usados ampliamente porque exhiben una verdad. Hay un libro de refranes y dichos en la Biblia. Estos refranes son ciertísimos, pues tienen sanción divina. Son los proverbios. Aquí encontramos dichos de gran claridad sobre la sabiduría y la insensatez, la inteligencia y la necedad, la justicia y el pecado. Es que Proverbios es una colección de máximas morales y religiosas que nos ayudan de una manera correcta a vivir bien. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, que Salomón compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Bueno, de proverbios solo conservamos un poco menos de un tercio. Solamente hay 917 de estos 3.000 dichos que compuso Salomón. Uno de estos proverbios lo encontramos en Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En el capítulo 15, versículo 22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Por último, veamos 24:6 de Proverbios. Dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Para que el pueblo permanezca, para que las buenas ideas prosperen y para sobreponerse a la adversidad hay un denominador común. Esto es, tener buenos consejeros, en plural. Buenos consejeros. Esto nos habla que debemos aprovecharnos de los beneficios que tiene la sabiduría de otros hombres y evitar así caer en el orgullo, el egoísmo y la necedad que significa bastarnos a nosotros mismos. Dios nos hizo para dar y para recibir. Ay de aquel que es sabio en su propia opinión. Dice Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio.
que de Él. Al parecer esto es lo que falló en Creta, o faltó en sus comienzos. Recordemos que Hechos capítulo 2, los versículos 9 al 11, nos habla de 15 naciones presentes entre los judíos que estaban en Jerusalén en Pentecostés, entre los cuales se menciona específicamente a los cretenses en el versículo 11. En Hechos, capítulo 11, versículo 20, y ya estamos en el año 42, o sea, habían pasado 12 años, aprox, desde lo acontecido en Pentecostés, ahí en Jerusalén. Año 42. Se nos dice que habían unos varones de Chipre y de Cirene que viajaron a Antioquía de Siria, y allí hablaron ya no solo a los judíos, sino también a los griegos. Se me olvidó, yo les iba a traer un mapa para que vieran esto. Porque desde Cirene a Antioquía de Siria son aproximadamente 1.600 kilómetros. Eso lo leemos en un versículo. No imaginamos que no está diciendo que para ir de Independencia a Conchalí, unas cosas así, como que es cerca, ¿no? 1.600 kilómetros, son días de navegación. Si miras en un mapa, verás que Cirene es el norte de África, está al oeste de Egipto. Y para ir de Cirene a Chipre y de ahí a Antioquía de Siria, había que cruzar el mar Mediterráneo, de sur a norte y de oeste a este. 1.600 kilómetros. Es imposible no recalar en Creta. Cuando tú miras un mapa te das cuenta que ahí no está en el medio, pero está en camino, la isla de Creta. En Hechos 2:10 habla de las regiones de África más allá de Cirene, o sea, más al oeste, en territorio de lo que actualmente es Libia. De ahí también había judíos en Jerusalén en Pentecostés. Entonces, hermano, nada más lógico y natural que un creyente que viajara a la pujante y misionera iglesia de Antioquía, que lo vemos en Hechos 13, que viniendo desde Cirene, o sea, el suroeste, y viajando al noreste, hiciera una parada en algunas de las iglesias o grupos de hermanos de algunas de las congregaciones que habían, o ciudades que habían en Creta, que Creta estaba una cosa así. No era un viaje directo, había que recalar, por lo menos en Creta, luego en Chipre, y luego seguir rumbo al noreste. Homero, en la Ilíada, se refiere a Creta como la isla de 100 ciudades. Esta descripción, por supuesto, es un tanto poética, pero eso nos muestra lo rico de esta isla, lo pujante que era. Lucas, en Hechos 27, nos menciona 4 ciudades cretenses. En el versículo 7 nos habla de Salmón, que tal vez sea una isla adyacente a Creta. En el versículo 8 nos habla de Buenos Puertos y Lasea, otras 2 ciudades. Y en el versículo 12 nos habla de Fenice. Hay indicios en la historia y la arqueología que para el periodo romano había 40 ciudades y al menos 20 de ellas acuñaban su propia moneda. La isla tenía una longitud de poco más de 250 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho. Territorio difícil de recorrer por lo escabroso, por lo escaso de los caminos, por lo que la manera de recorrer la isla era mediante cabotaje, o sea, en barco por la orilla de la isla. ¿Sí? Eso era un viaje normal dentro de Creta. No se hacía por tierra, sino que se hacía
por mar. Esta isla, dedicada al comercio, minería y ganadería, fue objeto de muchas invasiones. Estaba de paso. Era estratégico, sigue siendo estratégico. Fue objeto de muchas invasiones, dejando esta su impronta en el ser del natural de Creta. Si la gente está acostumbrada a que hay invasores, el que es extranjero es invasor. Se lo mira ¿cómo? Con desconfianza. La religión pagana también estaba presente en Creta. Había culto al emperador y más de un emperador era honrado ahí en la isla. Y también habían culto a otras deidades. Tampoco podían faltar las sinagogas judías, como lo atestigua Tito 1:10, que menciona a los de la circuncisión. Y en el capítulo 3, versículo 9, habla de discusiones acerca de la ley. Entonces había presencia no solo pagana, sino que también judía en la isla, además de congregaciones cristianas. Cuando Pablo llegó aquí, no por iniciativa misionera, sino por designio de Dios, mientras iba a su primer encarcelamiento en Roma, ya habían comunidades cristianas ahí. Tal vez hasta algún testigo de los hechos portentosos de Pentecostés en Hechos capítulo 2, todavía tal vez había alguien ahí. ¿Había conocimiento evangélico? Sí, pero el testimonio que entregaban de él no era fiel. Había cosas que corregir. No faltan los espíritus libres que abominan de las correcciones. A ellos les basta la sinceridad. Confían en sus propias deducciones. Desconfían de credos meticulosamente pensados y expresados con exactitud bíblica. Ellos prefieren la guía del Espíritu, dejarse llevar por el Espíritu, porque dicen, si amamos a Dios, Él nos conducirá por una buena senda. Parece muy piadoso. Muchos han pensado así. Desde Mahoma, en Arabia en el siglo VI después de Cristo, hasta José Smith en Estados Unidos en el siglo XIX, por mencionar algunos. ¿Qué tenían ellos en común? Ellos tenían en común que desconfiaban de las ideas religiosas que les rodeaban. Pero, en vez de ir a la fuente suprema de revelación, las Sagradas Escrituras, ellos quisieron que Dios les revelara a ellos personalmente cuál era el camino a seguir. Ambos se embarcaron en una búsqueda ascética, uno en una solitaria cueva, el otro en la profundidad de un bosque, hasta que cada uno tuvo una visión. Les fue revelada la voluntad divina. Eso pensaban ellos. Y comenzaron sus predicaciones de acuerdo a lo que habían recibido, las visiones que tuvieron. Ellos hicieron adeptos, con el tiempo modificaron sus creencias, mezclaron conceptos del cristianismo, del judaísmo y de la religiosidad popular. Escribieron sus propios libros de sentencias, desdeñando en la práctica la verdadera revelación. Y así, hasta hoy. Estos son ejemplos de no corregir lo deficiente, de abandonarse a una revelación particular. ¿Con cuánta razón debemos atender las palabras de Pablo a los Gálatas, dados ellos mismos a visiones, revelaciones y supersticiones, como vemos en Hechos capítulo 14? Atendamos entonces Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, y curémonos en salud. Nos dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo cubre todo. Nosotros
los apóstoles del Señor, un ángel del cielo. ¿Cómo no creerle a un ángel? Es peligroso. Miren lo que pasó con Mahoma. Miren lo que pasa con Smith. Si nosotros, un ángel del cielo, o cualquiera de nosotros, viniera con un evangelio diferente, sea anatema, no lo reciban. Entonces, aquí tenemos la razón de la visita intencionada de Pablo a Creta. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. La razón de dejar a Tito ahí está clara. En domingos anteriores hemos visto que Tito era el hombre indicado para esa tarea. Tito era un hombre maduro, como hombre y también como creyente. En Corinto dio evidencia de no negociar con la verdad. Tampoco intentó ganarse la voluntad del infractor, otorgándole crédito por su actuar. Tito no tuvo agenda propia. Hacía lo que se le encomendaba, por difícil que fuera. Tito se mostró una y otra vez compasivo e interesado en los demás, ajeno a las consideraciones hacia sí mismo. Él no buscaba lo suyo propio, no buscaba la consagración ni la aceptación personal, manipulando voluntades. Tampoco rehuyó servir, aún viendo que su ministración y servicio no sería fácil ni agradable para los ministrados. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Y Pablo dejó a Tito ahí para corregir. Él lo sabía. Y aún así, Tito se ofreció para servir. Y tal vez una de las características más encomiables de él es que en los conflictos siempre supo de qué lado ponerse. Hay hombres que cambian a medida que se desarrolla el conflicto, como Herodes el Grande. Siempre en las luchas intestinas, en las luchas internas romanas, Herodes comenzó en el lado perdedor, pero misteriosamente terminó siempre en el lado ganador. Por algo los romanos admiraban en Herodes su muñeca política. Pero en el Evangelio se debe obrar con el temor de Dios, no con cálculos políticos. Y eso llevó a Tito a estar siempre del lado de la verdad, pues un hombre con la verdad es mayoría, no importa cuánto se le opongan. Estar del lado de la verdad no es estar del lado del pobre porque es débil, ni del ignorante porque desconoce. Tampoco estar del lado de la verdad es estar del lado del poderoso porque es fuerte, ni del rico porque lo es. No, hermanos. Retengamos al respecto la palabra de Dios. Veamos algunos textos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. Dice, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Deuteronomio 16, versículos 19 y 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás para que vivas. Levítico capítulo 19, versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No hay lugar en el Evangelio para favoritismos en ningún sentido. Tito quedó en Creta, solo.
solo ante décadas de devenir evangélico sin guía ni dirección sabia. Congregaciones cristianas había, pero había que separar la paja del trigo. Si surgen disputas y disensiones en congregaciones donde hay ancianos y diáconos, como es el caso de Filipos, ¿cierto? Si usted lee Filipos capítulo 1, versículo 1, era una iglesia bien constituida ya, llevaba su tiempo, tenía ancianos y tenía diáconos. Sin embargo, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, encontramos a unas mujeres que tuvieron desavenencias ahí. Entonces, si esto pasa en iglesias que hay ancianos y diáconos, ¿qué no habrá en congregaciones donde no hay autoridad establecida? ¿No querrían los egos de uno encumbrarse por encima de los demás? Y la doctrina no se verá amenazada por estos líderes espontáneos, sin discernimiento ni instrucción. Pero, ¿acaso hay ovejas sin pastor? Sí, y no son pocas. Mateo 9:36 registra el momento cuando Jesús, al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El panorama actual es más confuso y a veces hasta deprimente todavía, porque hay pastores que no son pastores, sino que son lobos. Y hay ovejas que no son ovejas, sino que son cabras. Al margen del desamparo de algunas de las verdaderas ovejas. Son congregaciones que subsisten, que sobreviven sin pastor y demandan uno. Pero estas mismas congregaciones no están dispuestas a asumir sus responsabilidades. Hay grupos que lo prefieren así. Una de estas personas me decía hace algunos años atrás que así era mejor, era más económico, porque no le pagaban a ningún pastor, no pagaban ningún salario a nadie, y además ellos se ponían de acuerdo entre ellos para traer un tema dominical. Y remató. Y las ofrendas, porque también, no, si nosotros también tomamos ofrenda, pero la ofrenda la usamos para darle 11 a los niños. Y ellos se llamaban Congregación Cristiana. Claro, a veces se ponían de acuerdo y no hagamos reunión porque tenemos un cumpleaños y bueno, mejor hagamos el cumpleaños. Y no hubo problema. Todo es conversable. Y se llamaban Congregación Cristiana. Los peligros y dificultades de esto, hermanos, son enormes. En el siglo XVII, en el seno del puritanismo inglés, se levantó un joven llamado George Fox, un joven brillante y temeroso de Dios, pero con ideas propias. Venía de un hogar piadoso, con un padre de rectitud probada y una madre muy piadosa. Sin embargo, el joven George se distanció de las formas establecidas y comenzó a apartarse de lo conocido para seguir su propio camino. Camino que lo llevó a la cárcel innumerables veces por resistirse a la autoridad, ya que, decía él, todos somos iguales y por todos puede hablar el Señor. Así nació la Sociedad de Amigos o Cuáqueros, quienes se reunían y tenían cultos donde nadie dirigía. Es decir, estaban en silencio hasta que alguien se levantaba para orar o proclamar algo y eso se tomaba por aceptable. En estas reuniones se introdujeron doctrinas ajenas a la fe una vez dada a los santos, haciendo énfasis en la fe como una experiencia directa y personal con Dios y la búsqueda de la verdad
de acuerdo a la luz interior que había en cada una de las personas. Doctrina de ellos. Ellos son moralistas y universalistas. Y así hasta hoy. Estos son solo algunos de los peligros y escollos de no sujetarse a guía alguna y menospreciar lo que Dios mismo ha establecido. Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11 nos recuerda una verdad perenne. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es, ¿hasta cuándo será necesario este esquema? La respuesta la da el mismo versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, podemos concluir que este deslizarse, tanto a nivel personal como congregacional, es por no atender, por no prestar atención a lo dispuesto por Dios para nuestra guía y para nuestro bien. Que no te asombre entonces encontrar tantos llamados creyentes con las más extrañas ideas ajenas al Evangelio. De ser creyentes, y algunos lo son, tienen esas ideas extrañas a la común fe por causa de vivir como creyentes, o más bien pretender vivir como creyentes aparte de la congregación de los santos, sin dirección ni guía, sin ser pastoreados y cautivos de sus pensamientos e ideas que cultivan y defienden como verdades absolutas. Muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta, pero entre sus creencias se pueden rastrear altas dosis de fariseísmo, emocionalismo, fatalismo y pragmatismo. Ellos tienen un Dios a su medida. En ellos, lo deficiente es lo mayoritario. Tienen creencias deficientes, espiritualidad y consagración deficiente, moralidad deficiente, compromiso deficiente. Hay solo un barniz de cristianismo que no soporta las altas temperaturas de la prueba y de la adversidad. Eso es lo que hay que corregir. Isaías 1, 16 y 17 se nos dice que debemos dejar de hacer lo malo y que debemos aprender a hacer el bien. Y Proverbios 22, 15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Tal parece que nunca dejamos de comportarnos como muchachos. Peor aún, porque el comportamiento necio nace de un corazón que se opone a Dios y al bien. Y si eso se deja sin corrección, se hace fuerte y sus raíces se hunden profundamente en la personalidad de cada cual. Pensemos, hermanos, ¿cuántos de nosotros fuimos obedientes a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros fuimos dóciles en nuestra infancia y juventud? ¿No es la rebeldía algo que nos caracterizó desde muy temprano en nuestras vidas? ¿No es la obcecación, la obstinación, el querer hacer lo que queremos y cuando queremos? ¿No es eso parte de nuestras vidas? ¿Y cómo crees que somos de adultos? ¿Acaso dejamos estas cosas de lado? Por la gracia de Dios, a algunos nos alcanzó y nos salvó, pero aún debemos lidiar con estos aspectos enraizados en nuestras naturalezas pecaminosas. El afán independentista, el gusto de no aceptar algo solo porque va en contra de lo que creo,
como si lo que creo fuera una verdad sacrosanta. Ni siquiera me detengo a examinar, a pensar, no estaré equivocado. Ir por mi propio camino, aún en las cosas de Dios. No nos detenemos a pensar que nuestra vida fue un fracaso y terminó en miseria por seguir nuestros propios caminos. Y aún así, porfiamos con la misma actitud que ya antes nos condujo a la ruina. Eso es lo que hay que corregir. No es agradable, pero es necesario corregir estas cosas en nuestras vidas. Súmale a eso el orgullo de cada cual, el deseo de sobresalir, el deseo de ser considerado importante, el deseo de poder, en fin, el fariseo que hay en cada uno de nosotros. ¡Cuánta gracia tiene el Señor con nosotros! Efesios 4, 31 y 32 está dirigido a creyentes y dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y si esto no ocurre? Si retenemos el enojo, si hablamos descomedidamente, si sospechamos de todos y de todo, ¿qué debemos hacer? Eso hay que corregirlo. Y esa labor ingrata, resistida y tan necesaria deben hacerla los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Porque ellos están revestidos con la autoridad de Cristo. Ellos son autoridades delegadas. Deben poner fin a las controversias con la palabra de Dios. Deben apaciguar los espíritus exaltados. Su tarea no es solo corregir, pero gran parte del ministerio es consumido en esa labor. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2, nos da una idea de la labor pastoral. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por esto Tito debía establecer ancianos en cada ciudad. ¿No lo sabía? Y era necesario que hubiesen hombres reconocidos por las congregaciones, a las que estas congregaciones se sujeten por amor a Cristo. Cada ciudad, allí donde hubiera un grupo de creyentes, también debía haber ancianos. Nota también que ancianos está en plural, y esa pluralidad es en cada ciudad. Es decir, en cada congregación. La tarea en sí es demandante y no apropiada para un solo hombre. Debe ser un cuerpo colegiado, una pluralidad de ancianos, donde uno de ellos ejerza como primus inter pares, esto es, un primero entre iguales. Pero la responsabilidad y el trabajo compartido es por todos ellos. De acuerdo a sus medios, cada congregación decidirá cuál o cuáles deben ser tenidos por dignos de doble honor y retribuirle su trabajo adecuadamente, lo dice 1 Timoteo 5:17. Y vemos, además, que esto de tener ancianos en una congregación, de sujetarse a los ancianos, no es una sugerencia.
No es si lo crees conveniente. Tampoco es una opción entre otras. El texto es claro y no da lugar a dudas. Dice, así como yo te mandé. No nos gusta y lo resistimos, pero recibimos y acatamos órdenes. Eso de que se escucha a veces, no me nace hacerlo. Refleja más nuestra voluntad caída que la obra del Espíritu. La actitud del creyente, queridos hermanos, una vez hecha la obra del Espíritu en su vida, está reflejada en la vida de Pablo, en su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 6, dice él, está hablando de Pablo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dar órdenes tocante a la vida y a la piedad no es un rasgo de autoritarismo, sino un reflejo de cómo opera el Evangelio en la vida de los creyentes. Miremos algunos textos. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 17, dice, pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Capítulo 11, versículo 34. Dice Pablo, está ordenando unas cuantas cosas, se le quedan algunas en el tintero, pero él dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Capítulo 14, versículo 23 y versículo 40, porque es el mismo contexto. Dice, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. En toda sociedad hay quienes resisten a la autoridad. La iglesia local, queridos hermanos, no es una excepción. Hubo y habrán diótrefes. Lo encuentra ahí en la tercera epístola de Juan en el versículo 10. Hombres que se opuso al apóstol y que se opone a todos los enviados del apóstol y que no recibía a los enviados y a los que querían recibirlo lo echaba de la iglesia. Van a haber siempre hombres así. Van a haber Alejandros. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 14. El apóstol Pablo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Va a haber gente así en las congregaciones. Y según 1 Timoteo 1:10, ¿cuántos se opongan a la sana doctrina? Va a haber personas que se opongan a la sana doctrina. Eso debemos esperarlo. Por lo más diversas razones. Habrá hombres y mujeres que resistirán la enseñanza y la corrección. Ante ello, la iglesia en general y los ancianos en particular no pueden obligar un camino a seguir. No hay coacción en el Evangelio. Pero esto no significa que no hay disciplina. No nos confundamos. A los tales, quienes quieren seguir porfiando en su propio camino, le decimos con Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Termino citando nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 6, numeral 6, capítulo 26, numeral 6. Los miembros de estas iglesias son santas por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar
juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Que Dios nos dé voluntades sumisas, corazones dispuestos, mentes abiertas y una disposición a servir a Dios y a sus hijos. Termino con 1 Corintios 14:38, mas el que ignora, ignore. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Oremos.